Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por uniros a este webinar sobre equipos de alto desempeño. Vamos a esperar unos minutos mientras se va incorporando la gente poco a poco y aprovechamos este espacio para daros una serie de pautas técnicas. Tenéis el chat activado desde el que podréis hacer cualquier comentario, cualquier sugerencia que os pueda ir surgiendo. Va a estar activado durante los primeros minutos de este webinar y luego estará activado otra vez al final, y durante el webinar lo activaremos en determinadas ocasiones donde interactuaremos con vosotros. Lo que sí va a estar activado durante todo el tiempo va a ser el menú de preguntas y respuestas. En ese menú de preguntas y respuestas podéis ir anotando cualquier pregunta que queráis hacer a la ponente que será respondida al final de la ponencia. La ponencia va a durar aproximadamente unos 40 minutos y los 10-15 minutos del final los dedicaremos a responder a vuestras preguntas para que no quede ningún cabo suelto y toda la información que necesitéis respecto a este webinar esté respondida. De todos modos y en cualquier caso, una vez finalizado el webinar podéis poneros en contacto con nosotros para cualquier otra cuestión, cualquier otra pregunta que os pueda surgir. ¿Qué vamos a hacer hoy? Este webinar de hoy es uno dentro de la serie de webinars de casos prácticos de aplicación de la metodología Belbin que estamos llevando a cabo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de estos webinars? La metodología Belbin, como todas las metodologías, son unas hojas de ruta, son unas secuencias operativas que nos dan pautas de acciones a seguir cuando estamos, en este caso, tratando con las personas de las organizaciones. Sin embargo, estas metodologías necesitan tener unos criterios de aplicación. Necesitamos saber a qué público vamos a dirigirnos. Necesitamos saber qué objetivos queremos alcanzar. Necesitamos saber cuáles son las particularidades, las singularidades de la organización donde vamos a aplicar la metodología Belbin, en este caso. Cualquier metodología, pero en este caso la metodología Belbin. Por este motivo, y como decía anteriormente, es muy importante tener unas referencias de casos de éxito, de aplicaciones de buenas prácticas que utilizar como referencia para nuestras aplicaciones, bien en nuestra propia organización o en nuestras organizaciones clientes. Por ese motivo estamos compartiendo estos casos prácticos y hoy en particular nos acompaña Sonia Ercoreca. Sonia Ercoreca nos va a hablar cómo podemos transformar. Hola Sonia, bienvenida al webinar. Buenos días, un placer. Sonia, como decía, nos va a hablar sobre cómo es posible transformar un grupo de personas que trabajan juntas en un equipo y en un equipo además de alto desempeño. Sonia tiene más de 25 años de experiencia, muchos de esos años como directiva en multinacionales dentro del área financiera y de recursos humanos y desde el año 2017 como directora de su propia firma de formación y consultoría centrada en capital humano, centrada en el desarrollo de personas. Obviamente, Sonia Ercoreca también está acreditada en la metodología Belbin y tiene años de experiencia en la aplicación de la misma en organizaciones de cualquier sector, de cualquier tamaño. Lo importante son que estas organizaciones tienen a las personas en el centro de la organización, como medio, como vehículo para conseguir grandes resultados en las organizaciones. Y sin más, os dejo con Sonia y con este webinar que vais a disfrutar un montón. Gracias, Marianne. En primer lugar, quería dar las gracias a Belbin Latam, que me ofrece esta posibilidad de compartir experiencia y sobre todo también dar las gracias a todas las personas que hoy nos acompañan y espero y confío en que les resulte interesante y también útil. Con su permiso voy a compartir pantalla para compartir con ustedes la presentación que servirá de base a, bueno, que nos permitirá conocer esa hoja de ruta que recoge la experiencia práctica de trabajo con un equipo. Se trata de una firma y ahora es cuando esto que tenía que avanzar no avanza. Y discúlpenme que son efectivamente los... Igual va un poquito más despacio por el compartir pantalla, hace que todo vaya un poco más despacio.
Pues en la prueba funcionaba bien y ahora no. Con lo cual, discúlpenme que voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a intentar de otra forma. Vamos a ver si así puedo. Bueno, estas son las cosas del directo, la naturalidad de los... Sí, lo siento muchísimo. Lo que no logro es desde esta vista, que efectivamente sí avanza, lo que no logro es ponerlo en modo presentación. Igual abajo del todo tienes la opción, Sonia, Sí, pero sí, lo tengo, pero es que no me deja ir a esa opción. No me lo permite. Con lo cual, con permiso de ustedes, pues voy a avanzar así y lo lamento muchísimo. Bien, hablábamos de que voy a compartir con ustedes la presentación de una experiencia en una empresa, no es grande, es una empresa, es un laboratorio de análisis químicos orgánicos y me llaman para trabajar en concreto con una persona de la organización. Yo había hecho anteriormente un proceso de coaching ya en esta empresa y había una persona hacia la cual pues había quejas por parte de otras personas del equipo que coordina, digamos, las distintas áreas. Ante esa queja, pues veían una actitud defensiva por parte de esta persona que no cumplía compromisos y se estaba generando un círculo vicioso que llevaba a la desconfianza. Y yo la verdad es que en ese momento, en la visita de diagnóstico, intuí también que había otros aspectos que subyacían más relativos al equipo y tal vez a patrones de comunicación que veía en el equipo. Personas muy centradas en lo suyo y un reparto de trabajo que tal vez no era adecuado. En concreto, había personas que tenían labores muy de detalle y además detrás de las cuales había un cumplimiento normativo muy importante que tenían que garantizar y esas mismas personas tenían otras labores pues de mucha agilidad, de mucha orientación al cliente, de dar respuestas muy rápidas y en cualquier momento le podía llamar el cliente, con lo cual tenía que interrumpir las otras tareas. Así todo, pensé que debía trabajar con esa persona antes porque el equipo sentía que lo necesitaba, que lo debía. Y entonces trabajamos en actividades de organización y cumplimiento del trabajo, matrices de importancia y urgencia, cómo hacer el cumplimiento, también asertividad para cuando tenía que decir no, asumir las consecuencias y decirlo, y trabajamos en esos aspectos. Posteriormente, al de un tiempo, en una reunión de feedback con la gerente, pues lo que encontré es un poco lo que ven aquí y que lamento otra vez que lo vean así. Por una parte, la persona con la que yo había trabajado pues percibía cumplimiento, se sentía muy satisfecha porque estaba pues trabajando en ordenar su trabajo. Además tenía reuniones de feedback con las compañeras en las que les preguntaba pues cómo percibían ahora su trabajo y ella se sentía satisfecha, como decía, porque había mejorado la comunicación y también la relación. Y sin embargo, por otra parte, la gerente me dice, se mantiene la queja, con errores importantes que afectan al cliente, no veían interés y daba la impresión, ella misma me lo transmitía así, la gerente, que le daba la impresión que estaban más pendientes de lo que todavía faltaba por mejorar, digamos, que de las mejoras que habían hecho. Y entonces les daba la sensación de que no había interés. No sé si les ocurre a ustedes, tal vez en el chat o en las preguntas nos lo pueden contar. Si alguna vez les ocurre a ustedes que tienen la sensación de que respecto a algún proceso de mejora en el que hayan participado, bien propio de ustedes o de otras personas, las mejoras logradas nunca es suficiente y tenemos más el foco en lo que todavía falta por llegar.
¿Lo podemos compartir en un minutito en el chat o en preguntas? Sí, pueden escribir en el chat si lo desean. No veo activado ahora el chat, no sé si es posible. Bueno, si no hay preguntas, lo pueden escribir ahí. Vale, me parece que no estamos teniendo respuesta. Bueno, pues es algo que ocurre con frecuencia, que en función de dónde tengamos el foco, eso va a generar además unas dinámicas muy importantes que van a afectar al propio proceso de mejora en el que estamos. El caso es que en este momento yo me encuentro con satisfacción por parte de una persona y gran decepción por parte del equipo. Son posturas difícilmente reconciliables y esto se suma además a algo que me había comentado la gerente que me encargó ahora sí tenemos ahora vemos algunas respuestas que la gente al forzarla se autosabotea. Ana nos comenta que también ocurre eso, falta alineación de expectativas, así es, así es. Y además de esa falta de alineación también depende el foco en el que cada uno de nosotros pongamos. Si queremos poner el foco en lo que mejora, vamos a tener, hay sesgos, hay halos que nos afectan y vamos a ver sobre todo aquello que ha mejorado y si ponemos el foco en lo que todavía es mejorable, pues vamos a tener la tendencia a que eso esté mucho más presente en nuestra forma de contribuir y de gestionar esas relaciones. Como les decía, el caso es que tenía dos posturas difícilmente reconciliadas y además una situación de que la gerente estaba pensando próximamente en jubilarse. De hecho, ha atrasado un poco su voluntad de jubilación hasta que el equipo consolide más la cohesión y otros factores que va consiguiendo. Con lo cual, había llegado el momento, ahora sí, de proponer pues, un nuevo camino. Vamos a trabajar de forma diferente y mi propuesta fue de dar la responsabilidad al equipo. A mí, sobre todo, un aspecto que me invitó a hacer esta propuesta es si el equipo, las personas del equipo están teniendo oportunidad de dar feedback directo a esta persona y en esos momentos pues lo que le dicen es, bueno, bien, sí, queda alguna cosilla, pero las cosas van bien, ¿por qué no ahí dicen todo su sentir y todo lo que realmente piensan que está ocurriendo y van, sin embargo, por detrás con quejas a la gerencia? Entonces, aquí se daba una situación de necesidad de corresponsabilidad por parte del equipo y de mejorar la comunicación por parte del equipo y de ser capaces de afrontar los conflictos, que lo que estaban haciendo era evitarlos. Y de esa forma difícilmente vamos a poder gestionarlos y mejorarlos. Ese es un punto muy importante, ¿no? El que acabas de comentar, Sonia, la importancia del feedback. Cómo culturalmente quizá no estamos acostumbrados a recibir feedback, un feedback que sea constructivo y cómo es algo que es importante incorporar, ¿no? En todas las organizaciones. Ese Totalmente. Que me digan cómo lo estoy haciendo. Obviamente lo que estoy haciendo bien, lo que no estoy haciendo también, pero siempre con un ánimo de construir, ¿no? Totalmente de acuerdo, Marian. No estamos acostumbrados ni a recibirlo ni a darlo y muchas veces nos limitamos a las evaluaciones anuales que hay, que a veces son más para cumplir con un procedimiento que tenemos que realmente una oportunidad de diálogo constructivo, que sin embargo en este modelo lo hemos podido hacer. Vale, sigo si les parece, Marian, sigo si no quieres matizar algo más respecto. Sí, estupendo. Vale. Bueno, pues en esta hoja de ruta lo que planteé a la gerencia es la necesidad o la conveniencia de trabajar un modelo de equipo de alto desempeño, empoderar al equipo. Y para ello lo íbamos a hacer construyendo desde las fortalezas y, como les había dicho, que percibía además puntos de enfoque, de interés, necesidad de características muy diferentes
me parecía que iba a ser importante también dar presencia a esa diversidad, porque esa diversidad nos enriquece y es necesaria. Y, de hecho, por eso conducirlo a través de la metodología Belbin. Y vamos a trabajar en concreto pues, aspectos de competencias de equipo y competencias también necesarias para transportar el equipo a otros lugares. Y vamos a trabajar la cohesión, comunicación y corresponsabilidad de forma muy directa. Y también había oportunidades de trabajar sobre la orientación a cliente y la innovación. Bien, ¿por qué Belbin en la base? Como hilo conductor, aunque también he integrado en este proyecto otras metodologías, otras herramientas más que metodologías que tal vez iremos viendo. Como decía, percibía perfiles muy diferentes, personas muy orientadas hacia afuera, entre ellas la gerente, hacia el cliente, y otras personas que estaban muy en la norma, en la urgencia, en la normativa, que también era importante porque todas las cuestiones de seguridad normativa en un laboratorio, pues imagínense ustedes lo importante que es ser absolutamente garantistas. Y Belbin, en estas circunstancias, nos ayuda primero a poner nombre y apellidos a estos perfiles, las características de cada uno de estos perfiles o roles que llamamos en Belbin. Y además, como vemos después, a apreciar esa diversidad, a apreciar y entender que es necesaria. También, además, el equipo era patente que tenía ciertas dificultades de comunicación y a través del conocimiento de los roles hemos promovido conversaciones seguras, hemos promovido un clima seguro de conversación que ha sido muy importante para trabajar la confianza. Y además también, como les decía, había en concreto en la persona con la que yo había iniciado el proyecto, pues trabajos que requerían características muy diferentes. Y Belbin nos ayuda a hacer un reparto más coherente con las propias características. Que, ojo, no siempre se puede. En este caso, algunas de las responsabilidades que tenía esta persona, que no eran afines a sus roles, las tenía que hacer ellas por cuestiones de acreditación necesaria para hacerlas. ¿Qué nos enseña Belbin? Pues que si no es afín a sus roles, tendrá que tener especial cuidado. Nos ayuda a tener conciencia en esas posibles dificultades que surjan. Estas cuestiones son muy interesantes también cuando trabajamos con mandos intermedios que normalmente han sido promovidos en base a su experiencia técnica. Y están en esa posición y tal vez haya competencias que cueste desarrollar, pero tener esa conciencia es muy, muy interesante. Bien, como en este caso les hablaba de que había dos lenguajes que había que reconciliar, propuse al principio un ejercicio de indagación apreciativa para poner el foco en lo bueno que somos, todo lo bueno que hemos logrado y construir desde allí. Desde lo positivo. Hicimos también una aproximación a los roles, una primera aproximación antes de que conocieran sus propios perfiles, viendo que hay unos roles de acción, otros mentales y otros sociales, es decir, que podemos tener distintas aproximaciones y que a veces nos vemos de una forma y las personas del equipo nos perciben de otra forma, que puede haber diferencias también de percepción. Hicimos un ejercicio que es terriblemente rico, que una vez que cada persona tenía su perfil, trabajamos en equipo e iniciamos aquí conversaciones muy ricas. Cada persona pone en cada uno de estos quesitos sus roles favoritos. Por ejemplo, tenemos una persona que es investigador de recursos, también monitor evaluador y también cohesionadora. Y fuera se indica el rol menos favorito. Según van saliendo, se comenta a qué da lugar esto. Por ejemplo, en este caso, algunos aspectos muy, muy interesantes. El rol cerebro, que es sobre todo el responsable de la creatividad y de la innovación, moviliza mucho la innovación, aunque puede venir de algunos otros roles. Solo había una persona que además es la gerente, con lo cual
próximamente no estará. Y además había 3 personas de la organización que era su rol menos favorito. Imagínense el riesgo de freno a la innovación que puede tener esta empresa, sobre todo teniendo en cuenta que hay 4 personas con el rol especialista, que es un rol que disfruta profundizando en el conocimiento. Trabaja, digamos, en horizontal, en vertical, porque necesita más conocimiento. Esto es muy rico, nos trae otro tipo de innovación también, en el sentido de que se profundiza y como conocemos más podemos ofrecer nuevos aspectos, pero corremos un riesgo de endogamia en la empresa y que no generemos nuevos productos y nuevos servicios. Y además las especialistas en las reuniones en las que había conversaciones, a la única persona con el rol impulsor, que es quien tiene muy presente hacia dónde hay que ir e impulsa, incluso puede llegar a provocar un poco a la organización, que le pedían frena. Y al ver este cuadro y este mapa, les preguntaba yo, ¿y qué pasa si no tenemos a esta persona que nos impulsa hacia ese logro y a esos objetivos que estamos marcando? Y se daban cuenta. Y fue realmente un ejercicio que movilizó mucho y entendían por qué les pasaban cosas que les ocurrían. Ya con los mapas vimos también que todas las personas, nuestros roles tenemos contribución desde la fortaleza y cada uno de nuestros roles, precisamente asociados a esa fortaleza, tiene también debilidades. Lo que en Belbin llamamos debilidades permitidas, porque digamos que están relacionadas con esas fortalezas. A veces estas debilidades son fuertes, tienen mucha presencia y en este caso, además, en los cuestionarios, que tienen también la ventaja de que son 360 grados, pues digamos que habían sido duras unas con otras, son todas mujeres en este equipo, habían sido duras y tuvieron la oportunidad de hacer conversaciones generativas para ver en qué comportamientos estaban cayendo en estas sombras del rol para limpiar los roles y que su contribución fuera desde la fortaleza y no desde la debilidad de los roles. Fue también un ejercicio muy interesante. Es muy interesante eso que comentas de limpiar los roles, Sonia, ¿no? Porque es uno de los objetivos de la metodología Belbin, ¿no? Descubrir en cada uno de nosotros cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son los roles desde donde contribuimos más y limpiarlos, como tú dices. Es decir, llegar a ser un buen ejemplo de ese rol, potenciar los aspectos positivos de ese rol, identificar los negativos o los menos positivos, no van a desaparecer porque son parte de nosotros mismos, esas sombras que tú dices, que me ha gustado mucho esa manera de comentarlo, pero sí tenerlas identificadas y mantenerlas bajo control, ¿no? Ese ejercicio me supongo que sería muy edificante también para ellas en su mejora de puesta en escena de su potencial. Sí, bueno, de hecho es un ejercicio con el que siguen y tienen además, porque el día a día nos supone una barrera fuerte a todos estos energías de cambio que introducimos en nuestro crecimiento como equipo y tienen un elemento que les ayuda a recordarlo, que luego lo vamos a ver además. Sí, es muy interesante. Y además, la forma que tiene Belbin de proponérnoslo, esas sombras asociadas a la fortaleza, como que nos relaja y desde ese relax, que no conformismo, desde ese relax no necesitamos poner barreras defensivas y entonces estamos más proclives a trabajar sobre ello. Es muy interesante, sí, Marian. Uh-huh. Bien, en otra fase comenzamos, bueno, hicimos las primeras, digamos, compromisos concretos, porque todo esto luego hay que aterrizarlo en comportamientos concretos. Si se nos queda en el aire, buen ejercicio, pero ha sido un esfuerzo que no es suficiente. En alguna de las sesiones, además, me apoyé de la herramienta Points of View, porque hemos visto que muchas de las personas estaban como especialistas, en otros roles que son
mentales, en la parte muy racional, y me parecía interesante movilizar la emoción también. Y entonces hicimos un arranque de sesión con apoyo de una herramienta que nos permitió pues, dejar de hablar de la normativa, la prisa, la tarea, de la parte racional del Excel, digamos, y surgieron temas como ego, miedo, viaje, oportunidad, amor, surgieron pues, emociones muy importantes que permitieron una conexión mucho mayor del equipo. Y desde la conexión pues, podemos llegar más fácil a los compromisos. En los compromisos, bien, trabajamos distintos aspectos. ¿Qué has aprendido respecto a ti y respecto al equipo? ¿Y en qué te comprometes a trabajar con esos aprendizajes? Todo esto en equipo. A veces hay que hacerlo en equipo porque hay veces que a uno mismo le cuesta buscar compromisos, nos cuesta identificar. Ahí estaba parte del ego que había salido antes. ¿A qué puedo renunciar? No, es que todo lo que hago es necesario. Y entonces el equipo te dice, bueno, igual es necesario en estos casos, pero en otros no. Entonces, ¿qué te parece si hacemos, en este caso es un caso real, si hacemos un servicio premium y otro servicio, no me acuerdo cómo le han llamado, que no requiere tanta seguridad normativa? Y entonces, bueno, pues surgió un nuevo compromiso y un nuevo servicio. Y para cada uno de estos compromisos, las personas del equipo tenían un diamante como este que estamos viendo, un diamante de plástico, pero también muy bonito, sobre la mesa. Hoy he tenido ayer y hoy estoy teniendo correos de feedback y me dicen cómo van sus diamantes. Y sirve de recordatorio y para que las inercias, que son resistencias al cambio, y la presión del día a día, pues no nos echen por tierra toda esta importante labor. Aquí me parece que has vuelto a comentar una cosa sumamente importante e interesante, Sonia. Como decías, había como dos perfiles distintos dentro del equipo, ¿no? Las especialistas, sí, que necesitan mucha rigurosidad, seguir la norma, hacer todo el trabajo, bueno, pues con un conocimiento muy elevado y con una pulcritud muy elevada, y las personas con otros perfiles, como investigadores de recursos, que no van tanto a la profundidad, pero sí atender al cliente. Entonces, estas conversaciones que tú nos estás comentando llegan a que estos dos estilos tan distintos se entiendan, ¿no? Se entiendan los que necesitan profundizar y un conocimiento extremo y una calidad extrema, con los que no necesitan profundizar tanto, pero necesitan atender al cliente. Estos dos perfiles se entienden y se crea un producto nuevo. Por lo tanto, sí, la organización, el equipo de este laboratorio farmacéutico mejora porque tiene más cosas que ofrecer a sus clientes y atender a clientes distintos, ¿no? Por lo tanto, ya hemos conseguido un resultado claro que beneficia económicamente a la organización, además de a las personas, porque se sienten cada una escuchadas dentro de sus necesidades, ¿no? Así es. Había además un freno a la innovación porque había mucha presencia de los perfiles especialista, como bien decías, que necesitan mucha profundidad en conocimiento, y también finalizador, que es quien mira el último detalle y lo revisa una vez y otra vez y otra vez. Y la innovación a lo que llegaban, que anteriormente habían también crecido algo, era a base de mucho impulso de la gerencia y mucho desgaste. Y además, una gerencia que como impulsaba mucho, el equipo se retraía. Y entonces la gerencia impulsaba más y el equipo se retraía. Y de hecho es una labor importante sobre la que está trabajando en la gerencia, de dejar espacio. Y en las reuniones de equipo, porque en equipo trabajamos sobre todo desde las reuniones, pues tendía a dar la primera respuesta y entonces yo, que me sentaba a veces al lado de ella, le sujetaba con la mano, espera un poquito, y el equipo está trabajando en recuperar su espacio y proponer más, ¿vale? Es muy interesante ese encaje que ha habido, no solo que ahora se entiendan, sino que se ven como necesarias esos dos roles y esos dos perfiles. Bien, posteriormente, después de los compromisos individuales, de mejora individuales,
pero trabajados desde el equipo y la limpieza de roles y ese encaje, lo que pasamos es a la corresponsabilidad del equipo. Con esto ahora, ¿qué queremos hacer? Y cómo nos corresponsabilizamos. Para eso ya habíamos tendido nuevos puentes de comunicación e incluso en las reuniones consensuaron guiños claves para que cuando alguien estuviera actuando desde la sombra de su rol, cuando estuviera contribuyendo desde la sombra, el equipo le pudiera decir algo. Tenía permiso para decirle una palabra concreta que le dijese, venga, vale, no. Ahora estoy revisando por tercera vez esto y no era necesario porque confío en ti. Ese tipo de guiños han estado muy bien y eso genera la corresponsabilidad y desde ahí recuperamos la confianza, también muy importante. Sí, y el compromiso, ¿no? Porque al final todo lo que decidimos hacer no es decisión de la gerente o no es decisión de un consultor externo, sino lo que decidimos hacer es decisión, no sé si consensuada, pero por lo menos acordada entre todos. Somos todos partícipes de esas decisiones y ahí aumenta el compromiso. Con Eso es. Sí, también tengo que decir que no todas las personas están avanzando a la misma velocidad. Cada persona también tiene su ritmo de aceptación, pero es muy curioso porque hubo una persona que además es socia que a la primera sesión de la reunión vino en plan voy a reventar esto. Dijo literalmente yo estoy aquí porque me han pedido que esté, pero a mí esto no me importa nada. Y no se pueden imaginar esta persona lo que está sumando. Esta persona, su rasgo su rol más fuerte era finalizador. Tiene sentido porque es responsable de calidad, con lo cual está muy adecuado. Y sin embargo estaba trabajando casi siempre y en todos los roles el equipo le percibía desde la sombra. Y lo ha tomado como una oportunidad inmensa y me manda continuamente correos, hoy he mandado esto sin revisarlo, hoy he hecho esto. Entonces, ha habido un cambio de actitud espectacular en este caso. Bien, bueno, pues ¿dónde está ahora el equipo? Porque esto es un camino que no tiene fin, porque lo interesante, como comentaba antes, en todos los procesos de cambio es construir sobre el cambio. Y una vez con lo que han logrado y han avanzado, pues ver qué más quieren hacer. ¿Dónde se encuentra ahora el equipo? Han aceptado que la contribución de otras personas es complementaria y, por tanto, necesaria. Y complementaria incluso aquellos con los que más me cuesta entenderme, que me parece que son menos afines a mí, son quienes más me complementan. Si yo me identifico en patrones de comunicación tóxicas con una persona, es posible que esté contribuyendo desde roles totalmente opuestos a los míos y, por tanto, me viene bien pensar, se me escapa algo que esta persona está teniendo presente. Entonces, han aprendido, han dado ese paso de decir, espera, que se me escapa y tú qué me aportas. Todo eso ha contribuido además en que fluya la comunicación. Es un equipo, no lo he comentado anteriormente, es un equipo en el que algunas personas comparten una mesa, una zona común de trabajo y se mandan emails para decir, oye, ¿tienes un momento para que revisemos esto? Se mandaban. ¿Tienes un momento para que revisemos esto? Yo me parecía terrible. Sí, es que así no nos interrumpimos. Es que no veían valor a la comunicación. Y entonces estaban siempre o estaban mucho en la tarea y no estaban trabajando la relación. Y tanto la tarea como la relación son necesarias para confluir en los resultados. Es importante. Han reforzado la confianza. La persona con la que yo inicié el proceso sigue con un ojo en que se me escapa, sigue trabajando para mantener esa credibilidad que le costó recuperar, pero como equipo han recuperado la confianza. No tenían un mal clima, a pesar de todo lo que estamos comentando. El clima no era malo, era bueno, pero era un poco ficticio, por lo que comentaba de que los conflictos no se atrevían a ponerlos sobre la mesa.
Están preparadas las personas del equipo para seguir trabajando en limpiar su contribución, porque ahora se van a hacer esos guiños, se van a decir esas palabras, se van a decir que me estás pidiendo que frene y recuerda que yo no debo frenar, que ahora te toca a ti relajarte en profundidad. Todo esto ha ayudado también, como he comentado, a dar velocidad a la innovación. Y además las personas del equipo están asumiendo mayor iniciativa y la gerente también trabajando en dar un paso atrás para crear ese espacio. Y bueno, yo creo que hasta aquí las principales ideas que quería compartir con ustedes de este proceso, que como todos los procesos, pues no tienen fin y que además el resultado es importante y también lo es el proceso en sí. Bueno, pues, muy bien, Sonia, muchas gracias por tu intervención. Yo me quedo con muchas cosas de lo que, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, me quedo con muchas cosas de tu intervención. Me quedo con el principio y esto es algo que pasa muy a menudo. Te llaman porque hay una persona o hay un problema en una persona. Y esto nos pasa muchas veces. Hay un problema en una persona y realmente no hay un problema en una persona, sino es una persona que tiene un estilo de contribuir diferente al que se da en la generalidad del equipo. Y entonces eso se ve, se percibe como un ataque, ¿no? Personalizamos esa manera de contribuir diferente, diferencial, como algo malo, como algo que está siendo tóxico, podríamos decir, o teniendo una mala influencia al equipo. El gran descubrimiento es que cuando indagamos en la metodología Belbin, indagamos en los roles, indagamos en la diversidad, vemos que eso no es una mala noticia, sino que es una buena noticia, que afortunadamente hay alguien que contribuye de manera diferente. Esto es algo muy común, Sonia, seguro que tú también te lo has encontrado muchas veces, ¿no? Te llaman por una persona cuando en realidad es simplemente que es una contribución diferencial. Sí, es muy común y además se suele dar otro factor, además, que tiene que ver con los patrones de comunicación y relación del equipo. Por una parte, nos es más fácil, digamos, la situación que se crea, nos es más fácil señalar a una persona que asumir la responsabilidad del equipo y, por otra parte, en este caso era muy claro que había una influencia del patrón de relación que tiene la gerencia. La gerencia dice y el equipo hace. Entonces, para las personas que no se sentían a gusto, les resultaba más cómodo ir a la gerencia para que la gerencia actúe. Entonces, eso que les decía que desde la primera visita de diagnóstico había previsto, pues luego hubo cauce para trabajarlo y trabajamos sobre esa diferencia de roles que transformó luego la forma de trabajar del equipo y también sobre los patrones de comunicación. Claro, y damos un paso más, un paso fundamental para trabajar en equipo, que es celebrar la diversidad. O sea, no queremos homogeneidad en los equipos de trabajo. Sí que es cierto que con la gente que es muy parecida a nosotros, en términos generales nos sentimos más cómodos, pero si realmente queremos ser mucho más eficaces, aportar muchísimo más valor como equipo, realizar muchos más avances como equipo, necesitamos una diversidad de contribuciones, ¿no? Y pasamos de rechazar al que es diferente a recibir y agradecer al que es diferente, ¿no? Así es, así es. En muchos modelos de desarrollo y de liderazgo se pone el foco además en desarrollar los puntos débiles, pensando que tenemos que ser todos mujeres, hombres orquesta, que tenemos que saber absolutamente de todo y cada vez el trabajo en las organizaciones es más trabajo de equipo, cada vez son trabajos más transversales en los que tenemos que colaborar con personas que tienen personas de distintas disciplinas, con distintos conocimientos, entonces no podemos saber de todo. Entonces, para mí la propuesta de Belbin me parece que es una propuesta muy acertada porque lo que nos ayuda es a lograr esa cohesión y a indagar en qué es lo que cada persona aporta mejor y en
quién nos complementa en esas aportaciones. Me parece que es un enfoque de verdad que realmente logra la transformación. Porque cuando nos empeñamos en trabajar sobre aquello que nos cuesta más, que en el modelo Belbin son nuestros roles menos deseados, esos, ¿se acuerdan que poníamos fuera del círculo de roles? Cuando nos empeñamos en trabajar en aquello, lo mejor que puede pasar es que seamos inconsistentes, que hoy me esfuerzo mucho y lo consigo y mañana ya me sale mi natural y me cuesta menos. Y esa inconsistencia no es nada buena para la credibilidad y para la confianza. Entonces, Belbin nos permite asumir una vulnerabilidad ante el equipo. ¿Quién es bueno haciendo esto? Que ya saben que a mí se me da mejor. Y eso crea seguridad psicológica, que es algo también muy necesario para que los equipos funcionen y sean exitosos. Y esto me trae una frase de Meredith, que antes de decirla voy a decir que todos tenemos muchos roles altos y muchos roles medios, por lo tanto tenemos mucho camino, muchas tareas, muchas competencias sobre las que trabajar y vamos a dejar las poquitas que tenemos abajo para que también brillen otros, ¿no? Y la frase de Meredith es que nadie es perfecto, pero un equipo sí puede serlo, porque ¿no? Las debilidades, mis debilidades son las fortalezas de Sonia, las debilidades de Sonia son las fortalezas de otro compañero de equipo y así nos compensamos unos con otros. ¿Con qué objetivo? Insisto, con el de ser lo más eficaces posible y además, sobre todo, con que el cliente final no se entere de las debilidades de nadie, porque quedan ocultas con las fortalezas, no ocultas, compensadas con las fortalezas de los demás. Marian, si me permites, respecto a eso que has comentado del cliente, hay una cuestión interesante que se da en muchos procesos. En este en concreto había una persona responsable de desarrollo de negocio, es decir, orientada hacia el cliente, a la que le pedían que frenase. Esa persona está empezando ahora a ver de forma intuitiva, no es lo ideal, pero bueno, también puede ser interesante, está empezando a interpretar algunos roles de sus clientes, de forma que ella, que es una persona que con unos roles que le dan mucha agilidad, mucha rapidez, enseguida se pone en marcha, cuando intuye que el cliente es especialista, que necesita más profundidad, enseguida le pone en contacto con un especialista de su organización. O sea, fíjense qué potencial de entender a nuestros clientes y a nuestros proveedores, entender también esa diferencia, de forma que podamos conducir la comunicación con aquellas personas con las que vayan a tener mejor entendimiento. Exactamente, exactamente. Me he despistado ahí leyendo porque están entrando muchas preguntas. Antes de pasar a las preguntas, como otra idea fuerza que me gustaría recalcar es el tema del feedback, que lo hemos comentado antes, pero realmente para identificar correctamente los roles, los comportamientos, las habilidades blandas, las soft skills, como lo queramos llamar, de nosotros mismos y de nuestros compañeros de equipo, es muy necesaria no solo nuestra autopercepción, sino también la observación de nuestros observadores, ¿no? Haciendo mediciones objetivas y fiables con herramientas validadas y que ellos nos den ese punto de vista que nos descubran nuestros puntos ciegos, ¿no? Porque nosotros muchas veces pensamos que contribuimos de una manera y puede que lo hagamos así, pero también podemos contribuir de otras maneras que no nos hemos dado cuenta por algún motivo, ¿no? Sí. El regalo de los observadores. Eso es, esa es una de las, también de los grandes valores de esta metodología. Es, por supuesto, resultado de una amplísima investigación científica de décadas que se centra en comportamientos observables, pero por detrás subyacen aspectos de personalidad y subyacen muchos otros aspectos. Y además, cuando trabajamos en el equipo, el test es 360 grados. Es decir, estamos trabajando con una visión de todo el equipo, una visión en base a comportamientos, en base a la percepción de cada una de las personas de los comportamientos y eso es una gran ventaja. Ya no dependemos de que no, este dice que sí, pero es porque le caigo mal y el otro, bueno, pues a veces esas justificaciones que nos buscamos, ¿no? Exactamente. Democratizamos, ¿no? Democratizamos todo el proceso. Sí, sí. Bueno, si te parece, Sonia, vamos a ir con las preguntas. A ver, la primera de ellas,
¿Cómo ha ligado la indagación apreciativa a la metodología Belleville? Vale, pues la indagación apreciativa lo propuse en la primera fase antes de empezar a hablarles de Belleville. De hecho, fue la primera reunión en la que pasé de trabajar con la persona a trabajar con el equipo. Y entonces ahí lo que estuvimos es una sesión en la que trabajamos en todo lo que habían hecho bueno, cómo era elevar eso bueno, cómo sería elevarlo a lo mejor que podrían conseguir, cómo podrían contribuir cada una de las personas a eso que quieren, a esa historia que quieren contar en el futuro, qué tenían que incorporar y qué tendrían que dejar marchar para contribuir también de forma individual a esa visión futura. Hay una propuesta de la indagación apreciativa importante que es trabajar con imágenes y con dibujos, y en este caso no lo hice por dos razones, por cuestiones prácticas de tiempo y porque, como he comentado, percibía, todavía no lo había contrastado con los test, pero percibía personas que partían desde una posición muy racional y entonces se podían bloquear, y era la primera sesión de equipo. No me parecía interesante, pero fue hacer un cambio de la queja a abrirnos al mundo de lo que hacemos bien y las posibilidades que nos abre eso. No sé si he contestado. Bueno, responderé a la pregunta que la persona que ha hecho la pregunta en el chat o en las preguntas y respuestas. Yo creo que sí, y además volvemos al tema de ser constructivos, ¿no? También alguna persona al principio decía, ¿no?, que hay gente que siempre se fija en lo malo o en lo de atrás y que no quiere avanzar hacia lo nuevo, ¿no? Ese también es un trabajo que tenemos que empezar a hacer en los equipos, ¿no? Empezar a fijarnos en lo positivo, en lo constructivo que aporta cada persona y a partir de ahí construir los avances del equipo. Bueno, sí. Otra pregunta, Sonia. ¿Qué tan viable es, por el tema de COVID, hacer estos ejercicios vía Zoom con los equipos para revisar sus reportes y sus compromisos? Vale, pues yo diría que es viable porque, de hecho, hace un año posiblemente nadie de nosotros hubiéramos pensado que es posible que trabajásemos con Zoom como estamos ahora, que tuviésemos reuniones con Zoom con clientes en Estados Unidos o en Brasil como ahora, pero hay que dar espacio a la emoción. Uno de los problemas asociados a la comunicación de ahora, gracias Jorge, uno de los problemas asociados a la comunicación virtual es la distancia virtual, y la distancia virtual a veces nos pone muy en la tarea que decía antes, y para estos procesos de cambio necesitamos que salga la emoción. Sí es cierto que hemos estado alternando sesiones físicas con sesiones virtuales, y en las sesiones virtuales hemos trabajado mucho en los espacios que Zoom nos permite de reuniones entre ellos, pero también han tenido luego reuniones, conversaciones generativas fuera, digamos, han tenido tarea. Yo les proponía las reuniones, tenían que tener entre una sesión y otra por lo menos con 2 personas, y luego hacíamos una sesión común de aprendizajes. Es posible. Fenomenal, sí. Además, realmente, Francisco, lo estamos experimentando ya de manera continuada. Estamos haciendo muchísimas reuniones de equipo de esta manera. Y además, las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías nos dan muchas herramientas que permiten que hagamos estas sesiones de manera online. Bueno, otra pregunta. Sonia eres tú, perdona, Iturriel nos pregunta: ¿qué opinas de combinar la metodología de los 8 pasos de Kotter para gestionar el cambio con los perfiles de Belleville? Bueno, la verdad es que yo hace años trabajaba con el modelo Kotter. El punto de partida es muy diferente, pero hay algunos momentos en los que yo utilizo también algunos de los pasos de Kotter, pero para mí la diferencia está en qué tomas como base. Es decir, tenemos que buscar, bueno, hay algunas diferencias importantes.
y no viene tanto de Belbin, sino como del modelo de trabajo en equipo. En Kotter, por ejemplo, nos anima a buscar lo diré ahora, las personas a favor del cambio para buscar aliados. Empezamos por hablar de la importancia del no cambio y de los riesgos del no cambio. En Belbin, trabajando con equipos, en el modelo de coaching de equipos, todo ocurre en el equipo y hay que ser totalmente transparente con el equipo. Yo no puedo decirles qué nos va a pasar si esto no cambia. Yo pregunto al equipo, ¿y qué pasa si no está esto? ¿Y qué pasa si no está lo otro? Y el equipo tiene que dar las respuestas. Y Belbin lo que nos ayuda es a que el equipo dé esas respuestas de un modo constructivo y complementario. Entonces, ¿engranarlos totalmente? Pues unos pasos sí y otros pasos no. Construir sobre el cambio, por supuesto, pero tanto en equipos como en procesos de desarrollo individual, en procesos outplacement, en otras metodologías también. Construir sobre el cambio siempre. Perfecto, gracias, Sonia. Otra pregunta muy interesante también. ¿Qué herramientas le han sido útiles en el seguimiento post-taller para medir el impacto de la intervención? Pues ahí la verdad es que tengo que ser muy sincera y no tengo datos cuantitativos. Lo que tengo es las conversaciones, los correos, las reuniones, si hay reuniones que se estaban postergando y ahora mismo se están haciendo y se estaban postergando porque dependían de que la gerente las convocara y las personas que tenían que tomar iniciativa pues no las estaban ellas proponiendo. Pero no les he propuesto de momento que tomen datos concretos y que hagan una medición, porque eso me llevaría a profundizar otra vez en la parte racional y en este equipo me parecía que era importante que surja la otra parte, que surja la relacionada con la relación. Y cuando hablamos de relación no hablamos de ir a tomarnos unas chelas cuando acabe la jornada, que también puede ser, pero cuando hablamos de la relación quiere decir que estemos alimentando una comunicación fluida y una comunicación empático-asertiva. Te digo lo que te tengo que decir teniendo en cuenta tu situación y también teniendo en cuenta, manifestándote lo importante que es para mí. Entonces, la parte de indicadores me parecía que hubiera sido dura y no lo he planteado. Sí, generalmente, Jorge, lo que solemos hacer es poner unos indicadores pre-taller, una serie de preguntas de lo que queremos que mejore con una medición del 1 al 5. Entonces, pre-taller pasamos ese cuestionario a todas las personas para que puntúen del 1 al 5 esas cuestiones. Y post-taller, no post-taller en cuanto acaba el taller, en cuanto acaba el seguimiento, en cuanto acaba por lo menos los primeros plazos del plan de acción, es decir, pueden pasar 6 meses mínimo. Ahí volvemos a hacer las mismas preguntas con el mismo nivel del 1 al 5 y ahí tenemos que medir esa evolución si hemos ido hacia donde queríamos ir. Otra manera de medir el impacto de la formación es con los propios informes Belbin. Es decir, podemos volver a pasar los cuestionarios Belbin, no la autopercepción, solo los observadores, a todas estas personas, por ejemplo, a estas mujeres de este equipo que veíamos que la debilidad asociada era muy grande. Dentro de 6 meses tenemos que pasar estos cuestionarios, digo 6 meses como pueden ser 9, como pueden ser 5, depende a la hoja de ruta que tengamos con cada equipo, porque, como decía al principio, hay patrones que podemos seguir, pero luego cada equipo y cada organización es única. Pasamos, como decía, otra vez los cuestionarios Belbin y vemos si esa debilidad asociada ha disminuido. Si ha disminuido es que vamos por el buen camino, estamos desarrollando las partes positivas del rol, estamos conteniendo las partes negativas del rol y también está mejorando la comunicación y la relación entre las personas del equipo porque somos capaces de apreciar la contribución diferencial y apreciarla como un valor y como algo a tener en cuenta y a potenciar.
Muy bien, pues vamos con la última pregunta. Si queréis, tenemos todavía 5 minutitos. Voy a hacer la última pregunta. Y bueno, si alguien quiere escribir alguna pregunta más, quizá tengamos tiempo para una pregunta más. Has hablado, Sonia, a lo largo de la exposición sobre la resistencia, sobre una persona que puso resistencia. Pero es un tema muy importante, ¿no? Cuando trabajamos con los equipos naturales, las resistencias es un tema muy, muy relevante. ¿Cómo manejas tú este tema, Sonia? Pues depende. Te diré que es relevante y prácticamente constante. Todo esfuerzo de cambio, todo impulso de cambio se va a encontrar con fuerzas de la inercia y fuerzas de la resistencia. Entonces, bueno, pues eso en este caso además fue muy patente por una persona y había otras personas que, bueno, era como un poco, ¿cómo? Pero ahora vamos a trabajar con el equipo. O sea, si no hemos solucionado, si no has solucionado lo otro y ahora vamos a trabajar con el equipo. Entonces, había efectivamente unas resistencias, unas muy visibles y otras latentes. En cada caso, pues la estrategia puede ser diferente. En este caso, como les decía, Belbin da un marco de facilitar la vulnerabilidad y facilitar las conversaciones generativas que relajan mucho, que dicen, bueno, pues me han dicho esto, que esto me cuesta y también me han dicho que hago todo esto muy bien. De hecho, esa persona que se presentó casi reventando la primera reunión, cuando vio su test, dijo, pues me dicen que soy muy buena en esto y que aporto esto y que aporto esto y que aporto esto. Y entonces hay un cambio de chip, o lo hubo en este caso, no siempre también, suelo decir, no siempre, no con todas las personas, merece la pena probarlo, desde luego. Aquí el entorno de la metodología Belbin ayuda mucho porque no se señala lo malo que hacemos, sino que decimos, vamos a ver con esos aspectos relacionados a mis fortalezas que me van a permitir contribuir todavía mejor. Entonces, es un enfoque desde lo positivo, desde buscar la sombra de lo positivo, que ayuda muchísimo. Sí, el lenguaje de los roles de equipo es ya de por sí una ventaja en las organizaciones, ¿no? Ese lenguaje, cuando hablamos de las personas, hablamos de que son monitores, evaluadores, investigadores de recursos, cerebros, reconocemos sus fortalezas y sus debilidades al mismo tiempo, pero la de todos. Nadie es únicamente fortalezas ni nadie es únicamente debilidades. Todos somos una combinación de las dos cosas. Entonces, esto relaja mucho, nos quita peso de encima, nos hace focalizar en fortalezas. El recorrido en fortalezas es mucho más largo, más exitoso y más satisfactorio que el recorrido en debilidades y esto mejora el clima, mejora los resultados, mejora la satisfacción de todos y conseguimos ir más contentos a trabajar y con mayores resultados, que es a fin de cuentas lo que también nos importa a todos, ¿no? Así es, Marian. Muy bien, Sonia, pues no tenemos más preguntas. No sé si quieres hacer alguna anotación final. Pues no, simplemente agradecerles a todas las personas que nos han seguido y que se animen, que merece la pena el camino, que la transformación además pervive y, como he comentado en este caso muchas veces, incluso va más allá de la propia organización porque se empieza a pensar en perfiles de clientes y proveedores. Y que, bueno, pues que para más información, pues tanto con Belbin como conmigo misma pueden contactar. Hay una cosa que, sí, discúlpenme, no he entrado en detalle en la descripción de los roles porque me parecía que igual iba a confundir más que ayudar, pero para más información, pues que nos escriban y estaremos encantados. En www.belbin.es tenéis más información sobre los roles, podéis descargaros la guía definitiva para conocer los roles, donde tenéis información muy detallada sobre todos los roles. Cualquier pregunta que se haya quedado en el tintero, no dudéis en escribirnos a equipo@belbin.es. Estaremos encantadas de apoyaros con cualquier cuestión. Y nada, también os compartiremos con todos vosotros la grabación de este webinar para que lo tengáis, para que lo podáis revisar.
y simplemente agradeceros vuestra participación. Espero que os haya sido de utilidad y que hayáis disfrutado de este ratito. Nosotras hemos disfrutado mucho, desde luego. Nos vemos en próximos webinars. Encantada de saludaros.